Me da mucho gusto estar aquí con ustedes en su hogar, en su oficina, en el lugar donde te encuentres y estés ahí recibiendo la presencia del Señor y la palabra del Señor wow, qué increíble que la distancia no nos puede separar. Am, pues todo este tiempo que hemos estado viviendo, esta nueva dimensión, ¿verdad?, de la vida cristiana, ha sido un desafío, ha sido una prueba en muchos sentidos para todos nosotros y hoy quiero compartir precisamente al respecto. Quiero iniciar el día de hoy una serie que creo yo que nos va a ayudar a afianzar dónde y en qué estamos parados para no solamente sobrevivir, sino para vencer en medio de lo que nosotros estamos viviendo. Quiero llevarte de entrada a un pasaje en Primera de Corintios, en el capítulo 3. Si me acompañas ahí, por favor, dice lo siguiente. El apóstol Pablo, hablando a los corintios, que era una iglesia muy dinámica, dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, que es así como paja, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Esto es algo muy grueso, una declaración universal que afecta a todo creyente, a todo discípulo acerca de su caminar con Dios. Dice: la obra de cada uno, la vida cristiana de cada uno, el caminar de cada uno será puesto a prueba. Dice: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, dice, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, aunque él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Es decir, como alguien que se salva de un incendio, que lo pierde todo, pero él mismo salva la vida. La obra de cada uno, el cristianismo de cada uno, será puesto a prueba. La vida lo va a probar, el fuego lo va a probar, la adversidad lo va a probar. Eso es una parte normal de la guerra espiritual en la que tú y yo nos encontramos. Y necesitamos nosotros entender la naturaleza de esta batalla y al mismo tiempo saber cómo nosotros responder. Escucha lo que dice el apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo 1, versículos 3 al 9. Dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para recibir una herencia incorruptible, sin contaminación, que no puede ser manchada, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe. Ahora escucha atentamente lo que sigue. Dice: para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo último. En todo esto ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque es perecedero, se prueba con fuego, esta fe de ustedes sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien ustedes aman sin haberle visto, y en quien creyendo, aunque ahora no lo vean, se alegran con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de su fe, que es la salvación de sus almas. Nuevamente, aquí Pedro nos habla del hecho de que la fe de los discípulos, la fe de los creyentes es puesta a prueba por la vida, por el enemigo, por nuestra propia carne, por muchas cosas que nos suceden en la vida. Finalmente, Pedro, en esta misma epístola, en el capítulo 4, versos 12 y 13, dice: amados,
no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese, sino gócense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria ustedes se gocen con gran alegría. Así que, mis amados, no te sorprendas de que ha venido una cosa fuerte, de que ha venido una situación, de que la pandemia y tantas otras cosas que luego suceden. No te sorprendas de estas cosas. De hecho, estaba pensando, y de hecho lo escribí, que la idea de que el cristianismo o el ser cristiano o el tener una relación con Dios forzosamente producirá una vida maravillosa en esta vida es una noción reciente. Es una idea de los últimos, ¿qué quieres? 80, 90 años. Pero el testimonio de la historia o el testimonio de los discípulos a lo largo de la historia ha sido la prueba de su fe. A lo largo de los 2000 años de los seguidores de Cristo, la experiencia de la mayoría ha sido que su fe ha sido puesta a prueba por persecución, por crisis económicas, por catástrofes, por pandemias. Y esta pandemia está poniendo a prueba nuestro cristianismo. Es una realidad. Y no todo el mundo le está yendo bien en el examen, pero es un hecho de que tu caminar con Dios, tu cristianismo, ahorita está bajo la lupa. Ahorita está bajo un examen donde Dios está viendo de qué está hecha tu fe. Donde el enemigo está poniendo a prueba la realidad de tu convicción en Cristo. ¿Sí? Nada grato, pero es guerra. Estamos en medio de una guerra. Hay enemigos, hay conflicto, hay luchas, pero todas estas cosas tienen como resultado el que nuestra fe salga reluciente, salga refulgente, ¿verdad? Atraviese todo esto en victoria, trayendo gloria al Señor. Todos estos pasajes que acabamos de leer, todos nos dan esta misma idea. El fin de todo este proceso de por qué está sucediendo todo aquello, el fin de todo ello es que tu fe es purificada y sale brillante y gloriosa para el Señor. Pero esto nos obliga a repensar muchas cosas acerca de la fe y del cristianismo, ¿verdad? Y nos obliga a también a responder de la manera correcta, ¿sí? La pandemia, repito, está poniendo nuestro cristianismo a prueba. Y cuando tu fe es puesta a prueba, ¿sí? Cuando tu convicción acerca de Jesús es puesta a prueba, es esencial regresar a los cimientos de la fe. Yo recuerdo que hace muchos años, yo tendría, no sé, unos 24 años de edad aproximadamente, un pastor nos enseñó esto. Y no recuerdo ninguna otra cosa de lo que él nos enseñó, pero esto se me grabó permanentemente. Y dijo, cuando tú estés en un lugar de confusión o de dificultad, regresa a lo sencillo, regresa a los fundamentos. ¿Qué es lo que has creído? ¿Qué es lo que has abrazado? Y ahí está tu seguridad. Y yo he puesto esto en práctica a lo largo de los años. ¿Por qué? En los 40 años que tengo siguiendo a Cristo y sirviéndole, me he topado con prueba, con lucha, con desafío, con ataques de diferentes tipos. Y cuando estos vienen, a menudo te sientes desanimado o confundido. ¿Y qué haces? Te vuelves a las bases. Te vuelves a los elementos fundamentales de tu fe. Y por eso esta serie se llama Elemental. Es cristianismo básico. Uno de los grandes cantantes del siglo XX dijo una vez, el secreto del éxito está en permanecer en lo sencillo. A veces uno quiere hacer toda clase de cosas complicadas, pero lo que te sostiene son los cimientos, son los fundamentos. Y la Escritura dice en Salmo 11, ¿verdad? Dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo?
Entonces todos nosotros, atravesando esta situación, atravesando esta contingencia que ha puesto a prueba nuestra salud, ha puesto a prueba nuestra economía y que está poniendo a prueba al mundo entero para que no se deje llevar por el miedo, la clave está en regresar a los cimientos de lo que tú y yo hemos creído. Muy bien, entonces, ¿cuáles son esos cimientos? ¿Por qué es el fundamento de nuestra fe tan importante? O sea, es importante que nosotros comprendamos que el justo por la fe vivirá. O sea, para que tú puedas caminar con Dios, porque todo el objetivo de todo este bendito libro y de la obra de Cristo fue reconectarnos con Dios, ¿sí? No fue resolver nuestros problemas, aunque esos tienden a irse resolviendo, ni siquiera fue llevarnos al cielo, aunque pasaremos nosotros nuestra eternidad en gloria con Él, pero todo el objetivo era reconectarnos con Dios, ¿sí? Que Dios nos volviera a aceptar después de haberle traicionado en el huerto de Edén, que Dios volviera a aceptar a la raza humana. Y el punto es para que Dios me acepte, fe es la única posible manera. Desde Génesis, en el capítulo 15, cuando Abraham tuvo una crisis, ¿verdad? Él no tenía hijos, era muy rico, pero ya estaba viejo, y un hombre sin hijos en la cultura de Abraham era peor que un muerto, porque una vez muerto él, desaparecía la memoria de su nombre al no dejar descendencia. Y aunque Dios le había dado de todo, él le reclama a Dios y le dice: ¿de qué me sirve todo esto si no me has dado un hijo? ¿De qué me sirve tener ganado y dinero y criados si todo esto se va a quedar en manos de algún extraño cuando yo me muera? Y Dios toma a Abraham y le dice: ven acá, Abraham. Y lo saca en la noche del desierto, sin nubes aquello, el cielo lleno de estrellas, y le dice a Abraham: cuéntame las estrellas. Y Abraham estaba molesto, estaba dolido, estaba sentido con Dios, como seguramente alguna vez te ha pasado a ti y a mí. Y Abraham pues empieza a contar y pierde la cuenta. Y vuelve a empezar y pierde la cuenta de nuevo. Y Dios le dice: así será tu descendencia. Y la Biblia dice: le creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, Dios aceptó reconectar con este ser humano llamado Abraham. Dios aceptó a Abraham como su amigo porque Abraham le creyó a Dios. Fe es lo único que hace posible que gente se conecte con Dios. Pero no cualquier fe. Porque en este mundo hay todas clases de fe. Hay gente que le tiene fe a algún té, ¿verdad? Que el té milagro y a cosas por el estilo. Hay gente que le tiene fe a algún médico y hay gente que le tiene fe a sí mismo, a su trabajo, y de hecho se habla mucho: ten fe en ti mismo. Pero no estamos hablando de ninguna de estas ideas humanas sobre la fe. Estamos hablando de la fe de Dios, la fe que Dios imparte, ¿sí? Es por esta fe que el justo vivirá. Y de hecho, sin ella es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Todo lo que no nace de una fe viva, todo lo que no proviene de una confianza en el Señor, es pecado. Forzosamente, si yo estoy caminando en pecado, es porque no le estoy creyendo al Señor. Es porque no estoy confiando en Él en algún aspecto específico, ¿sí? Entonces, fe es el punto y el elemento con el que nosotros queremos empezar, porque sin ella no hay nada. Toda nuestra conexión con Dios, toda nuestra experiencia con Dios, todo el que Dios nos acepte y nos bendiga, todo aquello nace de una fe viva. Muy bien. Ahora, la Escritura nos dice que por lo tanto peleemos nosotros ardientemente por esta fe que una vez fue dada a los santos. O sea, quiero que quede muy claro, la fe de la que estamos hablando no viene de tu esfuerzo. No es porque tú siempre has tenido mucha fe, eso no es cierto de ninguno de nosotros. Fe es un don de Dios.
Efesios capítulo 2 nos dice, la fe es un regalo sobrenatural que Dios imparte a una persona en un momento específico y como resultado nace de nuevo la persona. Como resultado esa persona es totalmente transformada en su interior. Esta fe Jesús le llamó la fe de Dios. Y esta te fue dada, si tú has creído en Cristo, esta fe te fue dada a ti en un momento específico en tu vida y a partir de ahí tu vida reinició. Naciste de nuevo y todo cambió. ¿Sí? Es posible que tú me estés escuchando y tú no tengas esta experiencia. Nunca has recibido la fe de Dios y quiero decirte una buena noticia. Tú puedes llegar a recibir la fe de Dios, la fe de Cristo, la fe que nos conecta con Dios de manera permanente. Pero una vez recibida, la Biblia nos dice, pelea por ella. Contiende por la fe, no la sueltes, no dejes que absolutamente nada te impida el caminar en esa fe, no dejes que te sea robada la fe que Cristo te ha impartido. Pablo, hacia el final de su vida, dijo, yo he peleado la buena batalla, yo he acabado la carrera, yo he guardado la fe. Escúchame lo que dice, yo he peleado la buena batalla. Caminar una vida de fe en un mundo contrario, caminar creyendo en lo que no ves, cuando los ojos a veces te dicen, o la mayoría de las veces te dicen lo contrario, es una batalla. Caminar en fe cuando tu propia carne a veces te perjudica, o cuando hay enemigos naturales y sobrenaturales, es una guerra. Pero la Escritura dice, contiende ardientemente. Y Pablo lo hizo. Dijo, yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ahora, ¿en qué consiste esta fe? ¿De qué estamos hablando? De que yo le pido a Dios, ay Señor, dame un reloj nuevo, dame un carro nuevo y lo creo con todo mi corazón. No, eso no es de lo que estamos hablando. Cuando hablamos nosotros de la fe del Hijo de Dios, estamos hablando de cosas tan elementales, tan poderosas como las siguientes. Uno, nosotros hemos creído que Jesús de Nazaret, un hombre que nació y vivió en lo que hoy se conoce como Israel, Él es el Hijo unigénito de Dios, el Dios que descendió del cielo en forma humana y caminó aquí en la tierra. Nosotros hemos creído, nuestra fe es que su obra en la cruz, su muerte en la cruz, sustituyó a cada uno de nosotros, recibiendo nuestro castigo y tomó nuestros pecados y eliminó nuestra deuda con Dios, nos reconcilió con Dios a través de lo que Él hizo, no de lo que nosotros hacemos. También nosotros hemos creído que Él se levantó de los muertos, confirmando así que Él es el Hijo de Dios, confirmando que Él venció absolutamente todo el pecado y todo el reino de la oscuridad. Y nuestra fe incluye lo que hemos visto en cada uno de estos pasajes, que un día Él volverá. Ahora esto es clave y necesito que tú me prestes toda tu atención aquí, porque en todos estos pasajes nosotros vemos a gente creyéndole al Señor, pero parte de aquello se extiende hacia la eternidad, hacia el día que Jesús volverá, hacia el día que nosotros experimentaremos la eternidad juntamente con Él. Porque hay dos dimensiones de fe. La primera es la fe que nos justifica. En Gálatas nos habla de que nosotros fuimos justificados por la fe en Jesucristo. Permíteme leerte el pasaje, porque este pasaje es básico. Gálatas capítulo 2, versículos 15 y 16 dice lo siguiente. Nosotros, judíos de nacimiento, aquí es Pablo el que está hablando, dice, y no pecadores de entre los gentiles,
sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley, es decir, por acciones correctas, nadie será aceptado por Dios. La primera dimensión de la fe es que Dios nos acepta porque hemos creído en lo que Jesús hizo. Hemos creído en su redención y por eso en este momento hemos sido aceptados por Dios en el presente. Aquí, todavía siendo personas defectuosas, todavía teniendo muchos errores que vencer en la vida, todavía teniendo nosotros un pasado que luego nos afecta, aquí y ahora Dios te ha aceptado porque creíste en Jesús. Entonces yo tengo una pregunta para ti. Sobre todo si estás dudando, sobre todo si estás desanimado, sobre todo si te sientes horrible y dices, yo creo que a mí de nada me ha servido todo esto. La pregunta es muy sencilla. ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Crees que Él murió en una cruz cargando tus pecados y los míos? ¿Crees que Él resucitó de los muertos? ¿Y crees que todo eso fue suficiente para eliminar tu deuda para con Dios? Si tu respuesta es sí, y yo sé que tu respuesta es sí, entonces la barrera entre Dios y tú se quitó. Y Dios te ha aceptado. No por algo que tú has hecho, sino por lo que Él ha hecho. Pero esa fe que te ha dado esta herencia ahora empieza a producir cosas extraordinarias al irte encaminando a la segunda dimensión de la fe, que es la dimensión futura. En el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, hay dos palabras relacionadas. Una se llama fe y en el griego es pistis, y la otra es lo que nosotros llamamos esperanza, que en el griego se llama el pistis. Como puedes ver, son dos palabras hermanas. Una habla de la convicción ahora, otra habla de la convicción acerca del futuro. Y de hecho, la verdadera fe, según Hebreos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. O sea, yo confío que lo que Dios me ha prometido para el futuro es un hecho real. No está en duda, no es ojalá a ver si sucede. Hay una dimensión presente, confío en el Señor para caminar ahora, y hay una dimensión futura, confío en el Señor para mi vida, mi futuro y mi eternidad. Y estas dos dimensiones de fe te fueron dadas por Dios. Es un regalo que te fue entregado. La Escritura nos dice la Escritura habla acerca de una esperanza viva a la cual Dios nos hizo renacer. Entonces, tanto la fe para vivir aquí, en la pandemia, en la crisis económica, en la situación familiar y en todo lo demás que atravesamos, esa fe nos fue dada por Cristo. Y la fe para saber que cuando todo esto termine, yo voy a estar con Él eternamente. Las dos fueron sobrenaturalmente dadas a tu vida por Cristo Jesús. Así que peleas para retener esto. A veces sientes todo lo contrario, peleas para retenerlo. A veces, por más que tratas de ser positivo, te nace todo lo negativo y dejas lo positivo y vuelves a la confianza en el Señor. Vuelves a creer sus palabras y sus promesas. Ahora, esta pelea por la cual nosotros estamos atravesando, ¿sí?, esta guerra, cambia cómo funcionamos. De hecho, todo lo que haces en tu vida nace o de que le crees al Señor o que le temes a algo. Y una de las dos cosas va a moverte. Si tú, por ejemplo, si tú eres una persona agresiva, ¿verdad?,
que te ves involucrado en muchos conflictos y muchos pleitos y dices, es que tengo mal carácter, ¿verdad? Es que yo soy muy peleonero. La realidad no es exactamente así. La realidad es que todas las personas que son agresivas es porque se están defendiendo. Una postura defensiva te hará un agresor, ¿sí? Y esto nace de que tienes temor de algo. El temor nos hace defensivos y por lo tanto terminamos involucrados en conflictos. Alguien no te saluda en la calle, ya me echó la tierra encima, ya me despreció. Y no es cierto, simplemente no se fijó. Pero esa clase de temores, ¿verdad? O de que alguien se va a aprovechar de mí, así que vives a la defensiva y sospechas de todos y te terminas metiendo en conflictos. Todo esto viene porque en vez de confiar en el Señor, estás temiendo algo. Todas tus acciones vienen o de la fe en Cristo o del temor a algo. Ahora, nosotros vimos en semanas pasadas la historia de Job. Y Job la pasó difícil, ¿verdad? Pero hay un momento en la vida de Job que quiero leerte, que me impacta tanto. Se encuentra en Job y, válgame, lo anoté en uno de mis muchos papeles, pero se encuentra, déjame te lo busco aquí en mi concordancia, porque es un pasaje tan increíble que necesitamos leerlo completo, ¿sí? Déjame. Aquí estamos. Es Job 19:25 y te lo quiero leer. Dice lo siguiente. Este es Job pasando por las de Caín. Este es Job diciendo cada barbaridad. Este es Job desesperado en grados extremos y de repente él declara, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. En medio de toda su desesperación, Job se aferraba a la esperanza de que el Señor terminaría redimiendo su vida. No sabía cómo y estaba renegando de todo lo que estaba viviendo y sintiendo, pero Job tenía un fundamento de fe. Y tú estás atravesando un momento difícil, no hay quizá dinero en la casa, se te está acabando la comida, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y la pandemia y el negocio donde tú trabajas o el negocio que tú tienes no lo puedes abrir, ¿y qué hago? Y empiezas a hacer toda clase de planes o pensamientos o X. Y tú necesitas voltear hacia el Señor y decirle, ¿qué necesito creerte, Señor? ¿Qué necesito creer de lo que tú dices? ¿Dónde necesito confiar en ti en concreto? Y Job, que en sus circunstancias inmediatas no tenía nada de qué agarrarse, volteó hacia la esperanza de una redención eterna. Los hombres y mujeres a lo largo de la historia que han perseverado y han vencido, supieron agarrarse de esta expectativa de que venga lo que venga y como venga, un día yo he de ver al Señor. Un día todo esto terminará. ¿Por qué? Porque mi Redentor vive. El fundamento en la vida cristiana, el fundamento que nos sostiene, el fundamento sobre el cual edificamos todas las demás cosas, es una fe viva en Cristo Jesús. Es que yo me atrevo a confiar en Él. Como dijo el apóstol Pablo, sea Dios veraz, aunque todo hombre mentiroso. Si Él lo dice, yo confío. Y cuando no sé qué hacer, busco a ver qué debo creer al respecto. Si es para mi salud, si es para la situación de mi ciudad, si es para lo que sea. Yo volteo y digo, ¿qué necesito creerte a ti? ¿Qué crees acerca de tu matrimonio? ¿Qué crees acerca de ese hijo con el cual tú tienes tanto conflicto? ¿Qué le estás creyendo al Señor acerca de él?
¿Qué crees acerca de tu futuro en la iglesia del Dios viviente y de tu papel ahí? ¿Qué promesas estás agarrando? ¿En qué promesas te estás parando para caminar los siguientes pasos de tu vida? Jesús le dijo a varias personas, conforme creíste, así te sea hecho. ¿Le estás creyendo al Señor? Es más, volvamos a lo más fundamental. ¿Has creído en Jesucristo? Donde quiera que tú estés viendo o escuchando este mensaje, ¿has puesto tu fe en Jesús? ¿O sigues creyendo que de alguna manera tú sacarás este asunto adelante? ¿Has puesto tu fe en Cristo o crees que de alguna manera tú tienes méritos suficientes para que Dios te acepte o en esta vida o en la eternidad? Tengo noticias para ti. O crees en lo que tú has hecho o puedes hacer, o crees en Jesucristo. Pero no puedes creer en los dos al mismo tiempo. Pero hoy tú puedes voltear y decirle, Señor, no tengo nada que ofrecerte. No tengo méritos para que me aceptes. No tengo fuerza para vencer en esta vida. Pero hoy quiero poner mi fe en ti, Jesús. Hoy quiero extenderme a ti y creer en ti nuevamente. Y en el momento que tú hagas eso, algo sucederá en tu interior. Y algo cambiará adentro de ti, tan profundo, tan real y tan permanente que Jesús le llamó volver a nacer. Yo quiero dirigirte en una oración para que tú pongas tu fe en Jesús y empieces tú a caminar con Él y a seguirlo a Él, en vez de vivir la vida solo desamparado y averiguándotelas como puedes y llegando al final de la vida sin ninguna certeza acerca del futuro. Ora conmigo y dile al Señor de esta manera con todo tu corazón: Señor Jesús, yo no tengo fuerza para vencer en esta vida. La vida se me viene demasiado fuerte, demasiado complicada y no tengo recursos suficientes, Señor, para triunfar. Y no tengo yo méritos o virtudes suficientes para que tú me aceptes para vivir eternamente contigo. Estoy consciente de mis muchos errores y mis muchos pecados y sé que no puedo hacer suficientes buenas cosas para borrar lo malo que he hecho. Así que hoy vengo a ti, Señor, a poner mi confianza en Cristo. Y en lo que Cristo ha hecho, no en lo que yo prometa hacer, en su muerte y en su resurrección. Y Jesús, hoy decido confiar en ti, Señor. Te abro mi corazón y te recibo. Y entrego mi vida en tus manos, Señor, porque eres digno de confianza. Y porque yo sé que tú eres bueno. Y que tú me amas y que diste tu vida por mí y que yo puedo confiar en ti, no solo para las pruebas del momento, sino para toda esta vida y para la eternidad. Así que hoy con mis labios confieso que tú, Jesús, eres a partir de este día mi Señor, porque yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que moriste y luego resucitaste de los muertos y un día volverás por mí, Señor. Te entrego mi vida de todo mi corazón. Amén. Sencilla oración de corazón. Un ejercicio de fe, pero ya no es tu fe, es la fe que Dios ha puesto en ti. Y si tú has hecho esta oración, por favor, háznoslo saber. Por favor, llámanos, escríbenos, haz algo para comunicarnos de que tú creíste en Cristo este día y permítenos servirte en esta nueva fe que tú has encontrado, o más bien que te ha encontrado a ti. Que Dios te bendiga, que Dios te muestre su bondad en los días venideros y un día tú y yo nos veremos cara a cara, o en este lugar o en la presencia del Señor en la eternidad.